Los médicos por fin admiten, la mayoría de los cánceres de tiroides detectados después de los 60 no necesitan cirugía, y eso es un cambio drástico para personas de tu edad. Ya sabes, cuando pasas el día revisando el teléfono y ese bulto en el cuello te vuelve a preocupar, haciéndote preguntarte si es el gran C. Lo he visto una y otra vez en mi consulta. Pacientes en sus 60 años que se hacen ecografías por algo más, como un dolor de garganta, y de repente se enfrentan a una cascada de pruebas y charlas sobre operaciones. Pero aquí lo impactante. Investigaciones de la Universidad de Tokio muestran que en pacientes mayores de 60 con pequeños cánceres papilares de tiroides, solo alrededor del 8% de esos tumores crecen en absoluto durante 10 años si se les vigila de cerca. Eso es correcto. La mayoría de estos cánceres son como nubes que avanzan despacio y nunca se convierten en una tormenta. Va en contra de lo que nos han dicho durante años, que cualquier cáncer significa combatirlo a toda costa. Pero este menudo susurra en lugar de gritar. Ahora, quiero que me escuches atentamente. No soy solo una voz en la pantalla. Soy el Dr. Friedman, y he pasado años ayudando a miles de pacientes como tú a manejar esto. Las tasas de cáncer de tiroides se han triplicado en las últimas 3 décadas, sobre todo porque somos mejores para detectar estos pequeños nódulos, con escaneos. Pero eso significa mucha angustia innecesaria y procedimientos que pueden dejarte con efectos secundarios de por vida, como sentirte siempre cansado por las pastillas de hormona tiroidea, o lidiar con complicaciones quirúrgicas, como daños en el nervio que controla tu voz. Quédate conmigo hasta el final, y para cuando termines, sabrás exactamente cómo identificar los riesgos reales, hacerte las pruebas adecuadas y tomar pasos simples para protegerte sin dar vuelta a tu vida. Si en este momento estás asintiendo, pensando, este doctor lo entiende, haz clic en el botón de suscribirte y deja una pregunta en los comentarios. ¿Cuál es una cosa que has oído sobre el cáncer de tiroides que te asusta más? Hablemos de eso. Bien, vayamos directo al punto. Primero, el panorama general. El cáncer de tiroides está aumentando de forma silenciosa después de los 60, y es peligroso porque puede aparecer sin que te des cuenta hasta que es demasiado tarde. Una estadística impactante de la Organización Mundial de la Salud en su Observatorio Global del Cáncer de 2020 muestra que en personas mayores de 60, los diagnósticos de cáncer de tiroides han aumentado más del 200% en los últimos 30 años. Pero aquí lo clave. La mayoría de los casos se detectan temprano y no te matarán. El problema es que, si se deja sin control, un tipo agresivo como el cáncer de tiroides anaplásico puede propagarse rápido, con una supervivencia media de solo 5 meses, según el informe de Hechos y Cifras sobre el Cáncer 2022 de la Sociedad Americana contra el Cáncer. Al final de este video, aprenderás a diferenciar entre los que son inofensivos y los que necesitan acción, además de lo más reciente de estudios japoneses, coreanos y europeos sobre observar y esperar en lugar de precipitarse. Aquí hay algo que me parece impresionante, y quiero que lo dejes asimilar un momento. Un gran estudio prospectivo dirigido por el Dr. Yasuhiro Ito en el Hospital Kuma en Kobe, Japón, uno de los centros de tiroides más respetados del mundo, siguió a más de 1.100 años de pacientes con microcarcinomas papilares de bajo riesgo durante más de 10 años. Sus hallazgos, publicados en la revista Terrid en 2014 y actualizados en publicaciones posteriores, demostraron que la cirugía inmediata no ofrecía ninguna ventaja en supervivencia sobre una observación cuidadosa para estos tumores pequeños y de bajo riesgo. Eso es una institución japonesa con décadas de datos meticulosos que nos dice que, para muchos de ustedes que ven esto, esperar y observar no es rendirse, es la opción médicamente correcta. Imagina tu tiroides como el motor de un carro viejo. Ha estado controlando tu metabolismo, tu energía e incluso tu estado de ánimo durante décadas. Pero después de los 60, las piezas pueden desgastarse, lo que resulta en nódulos que parecen problemas pero que a menudo no lo son. Vamos a explicarlo todo paso a paso, para que te sientas con más control y no tan agobiado. Busquemos cómo funciona esta glándula pequeña y asombrosa, porque comprenderla es el primer paso para tomar decisiones acertadas al respecto. Tu tiroides es como una fábrica chiquita en tu cuello, que produce hormonas para mantener el motor de tu cuerpo funcionando sin problemas. Se trata de esta glándula con forma de mariposa, ubicada en la parte delantera de tu garganta, justo debajo de la nuez de Adán, que genera dos hormonas tiroideas principales llamadas T3 y T4,
Puedes pensar en T3 y T4 como el acelerador de todo tu metabolismo. Ellas regulan qué tan rápido quemas calorías, cómo te mantienes caliente en una mañana fría, la rapidez de los latidos de tu corazón, la claridad de tus pensamientos y hasta cómo se mantiene tu estado de ánimo día a día. Cada célula en tu cuerpo tiene un receptor para la hormona tiroidea. Por eso, cuando esta glándula no funciona bien, lo notas en todo el cuerpo, no solo en el cuello. Así es como opera el sistema de manera normal, y es realmente impresionante. El hipotálamo de tu cerebro envía una señal llamada TRH, hormona liberadora de tirotropina, hacia tu glándula pituitaria. La pituitaria responde liberando TSH, hormona estimulante de la tiroides, que viaja por tu torrente sanguíneo e indica a tu tiroides que produzca T3 y T4. Cuando los niveles de hormona tiroidea en la sangre son adecuados, el hipotálamo y la pituitaria reciben la señal y reducen su actividad. Es un ciclo de autorregulación perfecto, como un termostato en tu casa que prende el horno cuando el cuarto se enfría y lo apaga cuando hace calor. En una tiroides sana, las células se dividen de forma lenta y ordenada, siguiendo estas señales bien coordinadas, como una manguera de jardín que riega tus plantas con el flujo exacto, constante, medido y adaptado. Pero después de los 60, las cosas pueden salirse de control en varios aspectos importantes. Primero, los mecanismos naturales de reparación del ADN de tu cuerpo se vuelven más lentos con la edad. Cada vez que una célula se divide, hay posibilidad de un error en la copia. Cuando eres joven, los sistemas de reparación celular detectan la mayoría de esos errores de inmediato. Con el paso del tiempo, esos sistemas se ralentizan y algunos errores se escapan. Segundo, una vida de exposiciones ambientales se acumula. Radiación de estudios médicos, variaciones sutiles de yodo por cambios en la dieta, estrés oxidativo de décadas de metabolismo normal, e incluso medicamentos que podrías estar tomando para la presión arterial u otros problemas cardíacos pueden alterar el comportamiento de las células tiroideas. El villano molecular específico en la mayoría de los cánceres de tiroides es una mutación llamada BRAF-V600E. Sé que suena como un código de una película de espías, pero déjame aclararlo. BRAF es una proteína que normalmente actúa como un interruptor de relevo en una cadena de señales. Señales que le indican a una célula cuándo dividirse y cuándo parar. En su estado normal, BRAF se activa, cumple su función y se desactiva. La mutación B600E, que significa un cambio de una sola letra en tu código genético en un punto específico, deja ese interruptor permanentemente encendido. Imagínalo como una llave de grifo que se oxida y se rompe al abrir el agua. Ahora no puedes cerrarla y el agua sigue fluyendo. Ese BRAF activado de forma permanente impulsa lo que los científicos llaman la vía de señalización EMA-PAK a toda marcha, provocando una división celular continua e incontrolada. Esta mutación está presente en cerca del 45% de todos los cánceres papilares de tiroides, que es el tipo más común y representa alrededor del 85% de los diagnósticos de cáncer de tiroides en general. Pero lo que es crucial que entiendas es esto. La presencia de esta mutación por sí sola no determina cuán agresivo será el cáncer. Por ejemplo, un cáncer papilar de tiroides muy pequeño con la mutación BRAF en una persona de 65 años puede ser un tumor que crece extremadamente despacio y nunca se disemina. El comportamiento del tumor depende de varios factores adicionales, como su tamaño, si ha roto la cápsula, si hay ganglios linfáticos involucrados y, sobre todo, si se han producido otros cambios genéticos. Precisamente por eso, las pruebas moleculares han sido un avance tan importante. Pruebas como Tyro-Seq M3, desarrollada en el Centro Médico de la Universidad de Pittsburgh, pueden analizar una pequeña muestra de tejido de una biopsia por aspiración con aguja fina e identificar no solo la mutación BRAF, sino decenas de otras mutaciones y fusiones genéticas que, en conjunto, brindan un panorama mucho más claro de lo que realmente está pasando en ese nódulo. Un estudio de 2019 de la Universidad de Pittsburgh, publicado en la revista de medicina de New England, demostró que Tyro-Seq V3 podía clasificar correctamente hasta el 61% de los nódulos previamente indeterminados como benignos, evitando así cirugías innecesarias en esos pacientes. Imagina las pruebas moleculares como enviar a un detective experto en lugar de solo echarle un vistazo a una foto borrosa de un sospechoso. Te dan respuestas concretas.
Investigaciones del Centro Nacional de Cáncer en Corea, publicadas en la revista de Endocrinología Clínica y Metabolismo en 2021, mostraron que para los cánceres papilares de bajo riesgo menores de 1 centímetro, que llamamos microcarcinomas, la vigilancia activa con ecografías regulares puede dar resultados iguales a los de la cirugía, pero sin los riesgos asociados. Y esos riesgos quirúrgicos son reales y hay que mencionarlos, especialmente para las personas en sus 60 años o más. La anestesia general se vuelve un poco más peligrosa con la edad. El daño accidental a las glándulas paratiroideas puede causar problemas de regulación del calcio para toda la vida, y la lesión al nervio laríngeo recurrente puede afectar permanentemente la voz. ¿Para qué asumir esos riesgos cuando la alternativa, es decir, una observación cuidadosa, ofrece el mismo resultado? Así que tu acción concreta de este capítulo: si se encuentra un nódulo en una imagen, pregúntale a tu médico específicamente sobre las pruebas moleculares. Tirosec P3 y Afirma GSC están ampliamente disponibles y cubiertas por la mayoría de los planes de Medicare. Una simple biopsia por aspiración con aguja fina, un procedimiento que se hace directamente en la consulta con una aguja delgada, sin necesidad de anestesia y que toma menos de 10 minutos, proporciona la muestra de tejido. De esa muestra, obtienes información que podría cambiar por completo la conversación de "vamos a programar una cirugía" a "vayamos a observar esto con cuidado". Esa es una conversación que definitivamente vale la pena tener. Las señales de alerta, no las ignores. Las señales tempranas de cáncer de tiroides son sutiles, como un pequeño bulto que podrías sentir al afeitarte o al ponerte un collar, y suelen ser indoloras y aparecer como un nódulo en el cuello. Piensa en ello como una luz que parpadea antes de apagarse. Podrías notar algo de hinchazón o una sensación vaga de llenura en la garganta, pero es muy fácil minimizarla y achacarla a los efectos del envejecimiento o a una glándula inflamada por un resfriado del mes pasado. De acuerdo con las directrices clínicas de 2023 de la Sociedad Europea de Endocrinología sobre la evaluación de nódulos tiroideos, aproximadamente el 50% de las personas mayores de 60 años tienen nódulos tiroideos detectables por ecografía. Eso significa 1 de cada 2 personas de tu edad. La gran mayoría, más del 90%, son completamente benignos. Pero eso no quiere decir que los ignores. Significa que los evalúes de manera inteligente. Otras señales tempranas que conviene tener en cuenta incluyen un cambio sutil en cómo te queda el cuello de la camisa, una sensación como si algo estuviera atorada en la garganta y no se quite al tragar, o una ronquera leve y persistente que no se explica por un resfriado o alergias. También podrías notar que tu cuello luce ligeramente asimétrico en una foto, o que al presionar con suavidad en la parte frontal de la garganta, sientes una ligera molestia que no habías percibido antes. Estas son las señales leves, los susurros antes de un grito, y merece la pena prestarles atención, aunque cada una por sí sola parezca insignificante. Aquí hay algo que muchas personas no saben. La mayoría de los cánceres de tiroides no producen síntomas en sus etapas iniciales. Esto es tanto tranquilizador como fundamental. Tranquilizador porque significa que la mayoría de los diagnósticos se detectan por casualidad, durante estudios hechos por otro motivo: un ultrasonido de la arteria carótida, una tomografía computarizada del pecho, una resonancia magnética de la columna cervical. De hecho, las directrices de 2020 de la Asociación Americana de Tiroides indican que el aumento dramático en los diagnósticos de cáncer de tiroides en las últimas 3 décadas se debe en gran parte a este fenómeno de detección incidental, no a un incremento real en la aparición biológica del cáncer. Los médicos están identificando tumores con las imágenes modernas que se quedarían sin causar problemas durante toda la vida. Las señales de advertencia moderadas elevan la alarma y requieren atención médica inmediata en vez de una espera y observación. Si un nódulo que tenías crece de forma notable en semanas en lugar de años, ese cambio en el ritmo es importante. Si empiezas a tener dificultad para tragar alimentos sólidos o sientes que la comida se atasca, eso indica que el nódulo podría estar presionando el esófago. Un cambio persistente en tu voz que dura más de unas semanas y no se explica por alergias estacionales o reflujo ácido debe evaluarse, porque el nervio laríngeo recurrente, que controla tus cuerdas vocales, pasa muy cerca de la tiroides, y un tumor en crecimiento podría ejercer presión sobre él. Imagínalo como un desagüe tapado que empieza a rebosar. La presión tiene que manifestarse en algún lado.
Los datos de vigilancia de 2022 de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades relacionan estos síntomas moderados con un posible involucramiento de los ganglios linfáticos, lo que modifica considerablemente el enfoque de tratamiento. Las señales de advertencia grave significan que debes contactar a tu médico hoy mismo, no la próxima semana, sino hoy. Una masa en el cuello que crece rápidamente y se siente dura y fija en su lugar, en vez de blanda y móvil, es una bandera roja. Una dificultad repentina y marcada para respirar, no solo una leve opresión, sino problemas serios para tomar aire, exige una evaluación urgente. Una pérdida de peso rápida y notable, acompañada de una masa en el cuello en crecimiento, necesita atención inmediata. Estas características pueden indicar cáncer de tiroides anaplásico, que es poco común, representa menos del 2% de todos los cánceres de tiroides, pero es la forma más agresiva, con una supervivencia media de solo 4 a 5 meses desde el diagnóstico, según un análisis clave publicado en la revista Lancet Oncology en 2019 por investigadores del Centro de Cáncer MD Anderson y la Organización Europea para la Investigación y Tratamiento del Cáncer. Es como oír el motor de tu auto haciendo un ruido de molienda y oliendo humo. No terminas de escuchar la canción en la radio antes de parar. Permíteme mencionar también un síntoma que sorprende a muchos pacientes. Los cambios inesperados en los niveles de hormonas tiroideas pueden causar molestias que no parecen relacionadas con tu cuello. Si un nódulo está produciendo exceso de hormona tiroidea, lo que conocemos como un nódulo caliente o adenoma tóxico, podrías sentir palpitaciones cardíacas sin explicación, intolerancia al calor, problemas para dormir o pérdida de peso sin motivo. Por el contrario, si el tejido tiroideo ha sido dañado o desplazado, podrías sentirte inusualmente frío, con fatiga, olvido o depresión. Después de los 60 años, estos síntomas a menudo se atribuyen erróneamente a solo el envejecimiento, cuando en realidad pueden tener una causa tiroidea que se trata. Tu acción concreta de este capítulo. Comienza un simple autoexamen diario del cuello que dura menos de 2 minutos. Ponte de pie frente a un espejo del baño con buena iluminación. Inclina un poco la cabeza hacia atrás para dejar al descubierto la parte delantera del cuello. Coloca 2 dedos a cada lado de la tráquea, justo debajo de la manzana de Adán. Traga lentamente. Puedes tomar un sorbo de agua para que sea más fácil y observa y siente si hay algún bulto que se mueve hacia arriba al tragar. La tiroides se mueve cuando tragas, y eso ayuda a distinguir un nódulo tiroideo de un ganglio linfático inflamado. Desliza los dedos con suavidad hacia afuera, desde el centro hacia cada clavícula. Si sientes algo nuevo, duro y más grande que un guisante pequeño, o algo que no estaba allí la semana pasada, anota su tamaño aproximado. Anótalo y llama a tu médico. No te alarmes, solo estás siendo precavido de manera adecuada. Existe una diferencia importante. Cuando se trata de cáncer de tiroides, después de los 60 años, la secuencia correcta de pruebas es fundamental, porque hacerlas en el orden equivocado o saltarse un paso clave puede resultar en una cirugía innecesaria, por un lado, o en un diagnóstico perdido por el otro. Piensa en esto como seguir una receta. Los ingredientes son importantes, pero también el orden en que los agregas. Te voy a guiar paso a paso sobre cómo debe ser exactamente el mapa de ruta diagnóstico y luego te doy las preguntas precisas que debes llevar a la consulta con tu médico. El punto de partida siempre es una ecografía de tiroides, no una tomografía computarizada ni una resonancia magnética, sino una ecografía, porque le ofrece a tu médico una vista en tiempo real y detallada de la tiroides sin exponerte a radiación. La ecografía puede detectar nódulos tan pequeños como 2 a 3 milímetros, medir sus dimensiones exactas y describir sus características, como si los bordes son lisos o irregulares, si hay depósitos diminutos de calcio llamados microcalcificaciones, si el nódulo es sólido o lleno de líquido, y si es más alto que ancho, lo cual es una característica sospechosa. Aquí es donde entra el sistema ACR-TIRADS. Y quiero que conozcas este acrónimo porque es tu guía. TIRADS significa Thyroid Imaging Reporting and Data System, desarrollado por el Colegio Americano de Radiología. Clasifica los nódulos de TR1 a TR5 como un semáforo con 5 niveles en lugar de 3. TR1 y TR2 son básicamente normales, hallazgos benignos que no requieren más estudios. TR3 es ligeramente sospechoso, así que se recomienda una ecografía de seguimiento en 1 o 2 años. TR4 es moderadamente sospechoso,
y se indica una biopsia por aspiración con aguja fina una vez que el nódulo alcanza un tamaño determinado. TR5 es altamente sospechoso, y la biopsia se recomienda en tamaños más pequeños. Un estudio de validación multicéntrico de 2020 de 11 centros médicos académicos de Estados Unidos, publicado en la revista del Colegio Americano de Radiología, demostró que TIRADS identificó correctamente nódulos de bajo riesgo y evitó biopsias innecesarias en aproximadamente el 40% de los casos en comparación con enfoques anteriores y menos estandarizados. Eso significa que 4 de cada 10 personas evitan un procedimiento con aguja que no necesitaban. Si la ecografía muestra un nódulo que cumple con los criterios para una biopsia según su puntuación TIRADS y su tamaño, el siguiente paso es una biopsia por aspiración con aguja fina, conocida como BAAF. Quiero aclarar este procedimiento porque muchos pacientes se sienten ansiosos al respecto, y no es para tanto. Te acuestas en una mesa de examen, se aplica una pequeña cantidad de anestésico local en la piel y se usa una aguja delgada, más fina que la que se emplea para extraer sangre, guiada por ecografía directamente hacia el nódulo. Todo el proceso suele durar de 5 a 10 minutos. Las células recolectadas se examinan después bajo un microscopio y se clasifican mediante el sistema de Bethesda para el reporte de citopatología tiroidea, que organiza los resultados en 6 categorías, desde Bethesda INVA hasta Bethesda Sexte. Bethesda INVA significa que la muestra no fue diagnóstica, es decir, no se recolectaron suficientes células, por lo que se repite la biopsia. Bethesda Signo significa benigno, lo cual es tranquilizador, y se monitorea con ecografía. Bethesda 3 y 4 son las categorías indeterminadas, es decir, las células se ven un poco inusuales, pero no claramente cancerosas. Aquí es donde las pruebas moleculares se convierten en tu mejor aliado. Bethesda T signo significa sospechoso de malignidad, y Bethesda CES significa claramente maligno. Cada categoría incluye pasos recomendados específicos que tu médico debe explicarte. Para los resultados de Bethesda T y cuarto, justamente en estos casos se debe ordenar pruebas como Tyrosecune3 o el clasificador de secuenciación genómica afirma. Una revisión sistemática de 2021 de la Universidad de Michigan, Escuela de Medicina, publicada en Práctica Endocrina, analizó datos de más de 6.000 pacientes con nódulos tiroideos indeterminados y encontró que las pruebas moleculares reclasificaron correctamente los nódulos como probablemente benignos en el 55 al 62% de los casos, lo que evitó directamente cirugías tiroideas innecesarias en esos pacientes. Para un paciente de 65 años, evitar una cirugía significa evitar riesgos de anestesia general, una cicatriz en el cuello, posibles daños a las paratiroides y la posibilidad de depender de por vida de levotiroxina. Eso no es algo menor. Las pruebas de sangre también cumplen un rol de apoyo. Tu nivel de TSH, es decir, hormona estimulante de la tiroides, es un primer paso importante. Un TSH suprimido sugiere que el nódulo podría ser un nódulo hiperfuncionante o caliente, que casi nunca es canceroso y generalmente no requiere biopsia. Un TSH elevado indica que la tiroides no está funcionando bien y necesita su propio manejo. La calcitonina es una prueba de sangre que, aunque no se ordena de manera universal en Estados Unidos, forma parte de la práctica estándar en las directrices europeas, específicamente las de 2022 de la Asociación Europea de Tiroides, porque puede detectar el cáncer medular de tiroides, una forma más rara que surge de células diferentes. La tiroglobulina se usa como marcador tumoral en pacientes que ya han sido tratados por cáncer de tiroides, no como herramienta de detección, y los niveles de anticuerpos tiroideos, específicamente los anticuerpos contra TPO y tiroglobulina, pueden indicar tiroiditis de Hashimoto, una condición autoinmune muy común después de los 60 años que puede causar nódulos y requiere su propio manejo. Ahora, aquí están exactamente 10 preguntas para formularle palabra por palabra a tu médico. 1. Doctor, ¿podemos comenzar con una ecografía tiroidea para verificar si hay nódulos? ¿Y puede el radiólogo usar el sistema ACR-TIRADS para categorizar el puntaje de riesgo de lo que encuentre? 2. Si aparece un nódulo, ¿puede explicarme sus características sospechosas específicamente, como microcalcificaciones, márgenes irregulares o si es más alto que ancho? 3. Basado en el puntaje TIRADS y el tamaño del nódulo,
¿Cumplimos con los umbrales que recomiendan una biopsia para aspiración con aguja fina en este momento o monitoreamos? 4. Si la biopsia resulta en Bethesda 3 o Bethesda 4, es decir, indeterminada, ¿podemos realizar pruebas moleculares como Thyroseq V3 o Afirma GCC antes de hablar de cirugía? 5. ¿Cómo se comparan el tamaño y las características de este nódulo con los criterios de vigilancia activa en las directrices de 2023 de la Sociedad Europea de Endocrinología para pacientes mayores de 60 años? 6. Doctor, ¿cuáles son los riesgos y beneficios de realizar una biopsia en un nódulo que no cumple con los criterios estándar, considerando mi edad? 7. ¿Puede describirme cómo se interpreta el resultado de una prueba molecular y qué porcentaje de precisión tiene en casos como el mío? 8. ¿Es necesario revisar mis niveles de TSH y anticuerpos tiroideos antes de proceder con cualquier procedimiento? ¿Y cómo influyen en el plan de tratamiento? 9. ¿Qué opciones de manejo hay para un nódulo benigno, incluyendo la frecuencia de seguimientos con ecografía? 10. En base a las directrices actuales, ¿cuándo se recomienda una cirugía para un nódulo tiroideo en pacientes de mi edad y qué alternativas existen? 6. Si resulta ser un microcarcinoma papilar de bajo riesgo menor a 1 centímetro, ¿es la vigilancia activa una opción válida para mí en lugar de una cirugía inmediata? 7. ¿Puedes explicarme exactamente qué significa mi categoría de Bethesda para el resultado específico de mi biopsia y cuál es el paso recomendado siguiente en esa categoría? 8. ¿Podemos verificar mi nivel de TSH con una prueba de sangre y, de paso, mis anticuerpos TPO para descartar la tiroiditis de Hashimoto como un factor contribuyente? 9. ¿Hay algún protocolo de ensayos clínicos actuales o programas de vigilancia en centros académicos que podrían aplicarse a mi caso, como aquellos basados en los datos del Hospital Kuma de Japón? 10. Si optamos por la vigilancia activa en lugar de la cirugía, ¿cuál es el horario exacto de seguimiento? ¿Con qué frecuencia tendré ecografías? ¿Y qué cambio específico en el nódulo desencadenaría una reevaluación del plan? Estas preguntas reflejan los marcos basados en evidencia más actualizados de las directrices de 2015 de la Asociación Americana de Tiroides, la versión más completa hasta la fecha, con actualizaciones posteriores, la actualización de 2022 de la Asociación Europea de Tiroides y los protocolos de vigilancia activa pioneros en el Hospital Kuma de Japón y en el Centro de Cáncer Memorial Sloan Kettering en Nueva York. Llevar estas preguntas a la consulta te coloca a ti y a tu médico como socios en pie de igualdad, no solo como paciente y figura de autoridad. Así es como se toman las mejores decisiones médicas, opciones de tratamiento y los últimos avances. Permíteme ser claro desde el principio. El tratamiento del cáncer de tiroides después de los 60 años no es uno solo para todos. Y el avance más emocionante en los últimos años no es un nuevo medicamento ni una nueva técnica quirúrgica. Se trata del creciente reconocimiento clínico de que, para muchos pacientes mayores con cáncer de tiroides de bajo riesgo, el mejor tratamiento es un no tratamiento deliberado y cuidadoso. Desgranemos todas las opciones, desde las más suaves hasta las más intensivas, para que entiendas el panorama completo. La vigilancia activa es el enfoque fundamental para los microcarcinomas papilares de bajo riesgo, tumores menores a 1 centímetro que están confinados a la tiroides, no muestran evidencia de propagación a los ganglios linfáticos y no presentan características de alto riesgo en las imágenes o las pruebas moleculares. Esto no es un descuido pasivo, es un programa activo y estructurado de monitoreo. El protocolo, establecido por el Hospital Kuma y validado por el Programa de Vigilancia Activa del Centro de Cáncer Memorial Sloan Kettering, lanzado en 2016, implica ecografías cada 6 meses durante los primeros 2 años y luego anualmente si el tumor permanece estable. Un estudio clave del Centro de Cáncer Memorial Sloan Kettering, publicado en Thyroid en 2022, siguió a 291 pacientes en vigilancia activa con un seguimiento medio de 25 meses y encontró que solo el 3,8% mostró algún crecimiento tumoral y ningún paciente desarrolló metástasis a distancia. Piensa en ello como el dueño de casa atento que vigila de cerca una grieta fina en el fundamento en lugar de demoler la pared de inmediato. Estás observando, midiendo y listo para actuar si es necesario, pero no causas daños innecesarios mientras tanto. Cirugía. La tiroidectomía sigue siendo el estándar de atención para tumores que miden más de 1 centímetro. Presentan características de alto riesgo, se han diseminado a los ganglios linfáticos o muestran subtipos histológicos agresivos.
Existen dos enfoques quirúrgicos principales: la tiroidectomía total, que extirpa toda la glándula, y la lobectomía tiroidea, que solo retira la mitad afectada. Un avance relevante en los últimos años es el mayor reconocimiento, apoyado por un estudio de 2019 del Instituto Johns Hopkins de Medicina, publicado en JAMA Cirugía, de que la lobectomía resulta suficiente para muchos cánceres de bajo e intermedio riesgo y ayuda a preservar parte de la función tiroidea natural, lo que reduce o elimina la necesidad de un reemplazo de levotiroxina de por vida. Después de la tiroidectomía total, se requiere levotiroxina por el resto de la vida. Después de la lobectomía, muchos pacientes, especialmente aquellos cuya mitad tiroidea restante funciona bien, no la necesitan. Para las personas de 60 y 70 años, evitar la toma diaria de medicamentos es un factor importante para mejorar la calidad de vida. Terapia con levotiroxina es la forma sintética de T4, la hormona tiroidea principal. Se toma como una sola pastilla todas las mañanas, idealmente de 30 a 60 minutos antes del desayuno, ya que los alimentos, sobre todo los ricos en calcio y el café, reducen mucho su absorción. El objetivo después de la tiroidectomía total por cáncer suele ser una supresión leve de TSH, manteniendo este valor ligeramente por debajo del rango normal para disminuir la señal que podría estimular cualquier célula tiroidea restante. En cambio, en pacientes de mayor edad, una supresión excesiva de TSH trae riesgos verdaderos, como un mayor riesgo de fibrilación atrial y una pérdida acelerada de densidad ósea. Las directrices de 2022 de la Asociación Americana de Tiroides recomiendan específicamente que, en pacientes de bajo riesgo y edad avanzada, el TSH objetivo se mantenga en el rango bajo normal en lugar de suprimido, para equilibrar el riesgo de recurrencia del cáncer de tiroides con la salud cardiovascular y ósea. Su endocrinólogo debe ajustar la dosis teniendo en cuenta este equilibrio. Terapia con yodo radiactivo, RAI, también conocida como ablación con radioyodo o tratamiento con IE-131. Se administró durante décadas casi de manera rutinaria después de la tiroidectomía por cáncer de tiroides. La idea es sencilla. El tejido tiroideo y las células de cáncer de tiroides diferenciado absorben el yodo con avidez, de modo que el yodo radiactivo destruye de forma selectiva el tejido tiroideo restante o las células cancerosas diseminadas. No obstante, un ensayo controlado aleatorizado pivotal llamado el ensayo Estimable 2, realizado en varios centros franceses y publicado en el Journal de Medicina de Nueva Inglaterra en 2022, demostró que, para el cáncer de tiroides diferenciado de bajo riesgo, la terapia RAI después de la cirugía no mejora las tasas de recurrencia ni la supervivencia en comparación con la cirugía sola. Esto ha cambiado mucho la práctica, y ahora la RAE se reserva para casos de riesgo intermedio y alto. Para alguien de 60 años con un tumor de bajo riesgo que requirió cirugía, esto significa menos tratamientos y una ronda menos de un procedimiento que exige restricciones en la dieta de yodo y aislamiento temporal por la radioactividad. La terapia molecular dirigida se ha convertido en una opción clave para los cánceres de tiroides avanzados, metastásicos o refractarios al yodo radiactivo. Los inhibidores de quinasas, que son medicamentos que bloquean de manera específica las señales moleculares de las que dependen las células cancerosas, han revolucionado el tratamiento de estos casos. Lenvatinib, aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos en 2015, actúa sobre múltiples receptores de quinasas y demostró una supervivencia libre de progresión media de 18,3 meses en un ensayo de fase 3 publicado en el New England Journal of Medicine, en comparación con 3,6 meses para el placebo. Sorafenib es otra opción aprobada, en particular para los cánceres de tiroides avanzados positivos para la mutación BRAF-V6-0E. La combinación de dabrafenib y trametinib, que actúa sobre BRAF y la proteína MEK aguas abajo, mostró tasas de respuesta prometedoras en un ensayo multicéntrico de 2023 publicado en los Annals of Oncology. Estos no son tratamientos de primera línea y traen consigo perfiles importantes de efectos secundarios, pero representan un avance verdadero para los pacientes cuyo cáncer ha escapado al control de la cirugía y el yodo radiactivo. La suplementación con selenio merece una mención especial,
ya que se ubica en el cruce entre la nutrición y la biología tiroidea, de una forma que es a la vez respaldada por la ciencia y fácil de aplicar en la vida diaria. El selenio es un mineral traza esencial que se acumula en el tejido tiroideo a niveles más altos que en casi cualquier otro órgano del cuerpo. Es un componente clave de enzimas llamadas selenoproteínas, que protegen a las células tiroideas del daño oxidativo durante el proceso normal de síntesis de hormonas tiroideas. Investigaciones del Departamento de Endocrinología de la Universidad de Tokio, publicadas en el Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism en 2020, demostraron que los niveles adecuados de selenio modulan la vía MAPK, la misma vía alterada por la mutación BRAF-V600C, y reducen los marcadores de estrés oxidativo en las células tiroideas. Un ensayo controlado aleatorizado de 2023 de la Facultad de Medicina de la Universidad Yonsei en Seúl, publicado en Cell Metabolism, encontró que la suplementación con selenio disminuyó la expresión de marcadores de activación de MAPK en el tejido tiroideo y se asoció con menores niveles de daño oxidativo en las células tiroideas. Imagina al selenio como el equipo de mantenimiento que mantiene en buen estado el sistema de ventilación de tu fábrica tiroidea. No construye maquinaria nueva, pero evita que la existente se oxide. La intervención sencilla y efectiva que da resultados rápidos y no cuesta casi nada. Agrega 2 nueces de Brasil a tu desayuno todas las mañanas. 2 nueces de Brasil contienen alrededor de 180 a 200 microgramos de selenio, justo en el nivel ideal de ingesta diaria. Solo toma literalmente 10 segundos tomarlas y comerlas. No necesitas receta ni cita y puedes empezar mañana mismo. Si tienes factores de alto riesgo o una enfermedad avanzada confirmada, es fundamental hablar sobre la terapia dirigida con un endocrinólogo especializado en cáncer de tiroides. Centros académicos, como el Centro de Cáncer MD Anderson, el Memorial Sloan Kettering, la Clínica Mayo y el Programa de Oncología Endocrina de la Universidad de Chicago, tienen equipos multidisciplinarios dedicados al cáncer de tiroides, que pueden ayudarte a diseñar el enfoque de tratamiento adecuado para casos complejos. Tu protocolo paso a paso, el plan que funciona. Esto es lo central de todo lo que hemos discutido. Permíteme armarte un protocolo completo y práctico, como una prescripción a tu medida, que realmente puedas poner en práctica desde mañana. Esto no es un consejo vago sobre el estilo de vida. Son acciones específicas, dosis específicas, horarios específicos y un plan de aumento gradual semana a semana. Piensa en esto como tu manual personal para la salud tiroidea después de los 60. Hábitos diarios, la Fundación Rutina Matutina, dentro de la primera hora de despertar. Comienza cada mañana con tu autoexamen del cuello de 2 minutos antes de hacer cualquier otra cosa. Levántate frente al espejo del baño. Inclina un poco la cabeza hacia atrás y desliza las yemas de los dedos a lo largo de ambos lados de la tráquea. Traga lentamente. Si te ayuda, toma un sorbo de agua y nota si sientes que algo se mueve hacia arriba al tragar. Observa cualquier asimetría. Esto solo te toma entre 90 y 120 segundos, y no te cuesta nada. Anota lo que encuentres en un cuaderno sencillo o en la app de notas de tu teléfono. Pon la fecha en cada entrada. Si sientes algo nuevo, estima su tamaño comparándolo con algo conocido, como un guisante o una semilla de uva. Este registro se vuelve información valiosa en tus visitas al médico. Si estás tomando levotiroxina, tómala ahora, en ayunas, al menos 30 a 60 minutos antes de comer. No consumas café, suplementos de calcio ni antiácidos en ese periodo, porque cada uno de estos reduce de manera significativa la absorción. Protocolo de nutrición, semana por semana. Tu tiroides necesita yodo para producir hormonas tiroideas, y la OMS recomienda 150 microgramos diarios para adultos, lo que sube a 250 microgramos para mujeres embarazadas o en periodo de lactancia. Para la mayoría de los estadounidenses, la sal yodada y los productos lácteos aportan yodo suficiente. Pero si has cambiado a sal marina, sal rosada del Himalaya o una dieta con muy pocos lácteos, podrías tener una deficiencia sutil de yodo sin darte cuenta. Incluye 2 o 3 porciones semanales de alimentos ricos en yodo. Opciones como bacalao, alrededor de 99 microgramos por porción de 3 onzas, camarón erasañosa de alrededor de 35 microgramos por porción de 3 onzas, yogur bajo en grasa y sin sabor, alrededor de 75 microgramos por taza, o una hoja de alga nori, alrededor de 45 microgramos. Cuidado importante.
Si te han diagnosticado tiroiditis de Hashimoto, no aumentes agresivamente la ingesta de yodo sin supervisión médica. En condiciones tiroideas autoinmunes, un exceso de yodo puede empeorar de manera paradójica la inflamación tiroidea. Más yodo no siempre es mejor. Piénsalo como regar una planta. La cantidad adecuada nutre, pero inundar las raíces causa su propio daño. Selenio. Semana 1. Días 1 al 7. Comienza con 100 microgramos de selenio diarios, tomados con tu comida principal para reducir cualquier malestar estomacal posible. La forma preferida en los estudios de suplementos es la selenometionina, que es selenio unido orgánicamente con una biodisponibilidad superior comparada con el selenito sódico. Si prefieres la vía de los alimentos, 2 nueces de Brasil aportan aproximadamente 180 microgramos. Ambas opciones son válidas. No excedas una porción de nueces de Brasil diaria como práctica habitual, porque la toxicidad por selenio, selenosis, puede ocurrir con ingestas superiores a 400 microgramos diarios durante periodos prolongados. Semana 2. Días 8 al 14. Aumenta la dosis completa de 200 microgramos diarios, si no tuviste efectos adversos en la semana 1. Los efectos secundarios son raros en esta dosis, pero incluyen un olor a ajo en el aliento o la piel, uñas quebradizas o heces sueltas. Si ocurre cualquiera de estos, regresa 100 microgramos y consulta a tu médico. Semana 3 y siguientes. Mantén 200 microgramos de selenometionina diarios con las comidas, o 2 nueces de Brasil con el desayuno. Pide que te midan el nivel de selenio en plasma en tu próximo análisis de sangre rutinario. Un nivel normal de selenio en suero es de aproximadamente 70 a 150 microgramos por litro. Esto te dirá si estás alcanzando el objetivo. Consideración especial para enfermedad renal. Si tu GFR, tasa de filtración renal, es inferior a 60, consulta a tu nefrólogo antes de comenzar la suplementación con selenio, ya que los riñones afectados podrían no eliminar el exceso de selenio de manera eficiente. En este caso, comienza solo con fuentes de alimentos. Tal vez hayas oído que el brócoli, la coliflor, la col rizada y la col contienen compuestos llamados goitrógenos, que bloquean la función de la glándula tiroides. Esto es verdad, pero el nivel de preocupación está exagerado en exceso para la mayoría de las personas. Cocinar estas verduras inactiva casi por completo sus compuestos goitrógenos. Consumir grandes cantidades crudas de verduras crucíferas todos los días podría afectar teóricamente la producción de hormonas tiroideas en alguien con una ingesta marginal de yodo. Pero para la persona común que come verduras cocidas como parte de una dieta equilibrada, no hay una supresión tiroidea clínicamente significativa. No necesitas evitar el brócoli. Cómetelo cocido y disfrútalo sin problemas. Consigue 7 a 8 horas de sueño por noche y trátalo como un requisito médico indispensable, en vez de una simple preferencia de estilo de vida. Te explico por qué esto es tan importante para la salud tiroidea. La secreción de TSH sigue un ritmo circadiano, alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde tardía y la noche temprana. Los patrones de sueño alterados interrumpen este ritmo, lo que puede modificar la regulación de las hormonas tiroideas a lo largo del tiempo. Un estudio de cohorte prospectivo de 2022 del Instituto Karolinska en Suecia, publicado en la Revista Europea de Endocrinología, encontró que los adultos con duración crónica de sueño menor a 6 horas tenían tasas notablemente más altas de desarrollo de nódulos tiroideos y variabilidad alterada de TSH en comparación con aquellos que duermen 7 a 8 horas. Tu protocolo de sueño. Fija una hora fija para acostarte, elige un horario y manténlo todos los días de la semana. Los horarios variables para dormir son más disruptivos para los ritmos circadianos que los horarios consistentemente tardíos. Sin pantallas después de las 20 minutos, la luz azul de los teléfonos y tabletas suprime la secreción de melatonina, lo que retrasa directamente el inicio del sueño. Si debes usar una pantalla, utiliza gafas que bloqueen la luz azul o activa el modo nocturno. Mantén tu dormitorio entre 18 y 20 grados centígrados. La bajada de la temperatura corporal central es un disparador fisiológico para el inicio del sueño. Un dormitorio fresco ayuda a este proceso. Si luchas con el inicio del sueño, de 0,5 a 1 miligramo de melatonina, no las versiones de dosis alta de 5 a 10 miligramos que se venden comúnmente. Tomada 30 minutos antes de acostarte, puede ayudar a reajustar el horario de sueño sin causar somnolencia al día siguiente. Consulta con tu médico antes de comenzar. Camina 30 minutos diarios a un ritmo moderado, es decir,
a una velocidad en la que puedas mantener una conversación, pero no cantar con facilidad. Esta intensidad específica activa la vía AMKP, quinasa activada por AMP en tus células, que actúa como un interruptor maestro metabólico que aumenta la eficiencia energética celular, reduce las señales inflamatorias y mejora la sensibilidad a la insulina. Investigaciones del Centro Nacional para Geriatría y Gerontología en Obu, Japón, publicadas en Aging Cell en 2021, demostraron que caminar de intensidad moderada de forma consistente en adultos mayores de 65 años incrementó de manera significativa los marcadores de activación de AMKP y redujo las citoquinas inflamatorias sistémicas, el mismo entorno inflamatorio que puede acelerar el crecimiento celular anormal. Aumento semanal del ejercicio. Semana 1. Camina 15 minutos diarios. El ritmo debe ser cómodo, ya que el objetivo es establecer el hábito y no poner a prueba tu condición física. Realiza la caminata a la misma hora cada día para incorporarla a tu rutina. Semana 2. Aumenta a 20 minutos diarios. Agrega una ruta con pendiente suave o un par de tramos de escaleras si están disponibles y te resultan físicamente cómodos. Semana 3. Alcanza el objetivo de 30 minutos diarios. Si el malestar en las articulaciones limita la caminata, caminar en el agua de una piscina ofrece beneficios cardiovasculares y metabólicos equivalentes con mucho menos estrés en las articulaciones. Semana 4 y siguientes. Mantén 30 minutos diarios o 210 minutos semanales. Agrega 2 sesiones semanales de entrenamiento de resistencia ligera, como prensas de piernas sentadas, ejercicios con bandas elásticas o yoga en silla. La preservación de la masa muscular después de los 60 años apoya directamente el metabolismo y reduce la gravedad de los síntomas hipotiroideos si llegan a aparecer. Tabla resumen de suplementos. Suplemento, dosis. Forma, momento, aumento gradual, precauciones a resuave. Selenio, 200 microgramos por día. Selenometionina, con la comida más grande. Semana 1, 100 microgramos. Semana 2 en adelante, 200 microgramos. Enfermedad renal, consulte a un médico. No exceda 400 microgramos por día. Vitamina D3, 1000-2000 UI diaria. Colecalciferol, con una comida que contenga grasa. Dosis completa desde el día 1. Verifique el nivel sérico de 25 IHD. Objetivo 40 en 60 negrato-mitenagramos por mililitro. Magnesio, 200 en 300 miligramos por día. Magnesio glicinato, con la cena. Dosis completa desde el día 1. Comience con una dosis baja si es nuevo en esto. Diarrea suelta en dosis altas. Precaución con enfermedad renal para proteínas, ácidos grasos omega 3. 1 a 2000 miligramos por día. Aceite de pescado con EPA-MDHA, con una comida. Dosis completa desde el día 1. Efecto anticoagulante. Discuta si está tomando anticoagulantes. Una nota sobre la vitamina D. Una revisión sistemática de 2020 de la Universidad de Turín, publicada en el Journal of Endocrinological Investigation, mostró que la deficiencia de vitamina D se relaciona con tasas más elevadas de autoinmunidad tiroidea y cambios en los marcadores de proliferación de células tiroideas. La mayoría de las personas mayores de 60 años en Estados Unidos presentan deficiencia leve a moderada, sobre todo quienes viven en regiones del norte o pasan poco tiempo al aire libre. Una prueba simple de sangre de 25-OH vitamina D le permite conocer su estado real. Programa de monitoreo, su calendario de vigilancia. Imprima esto y póngalo en su refrigerador. Cada mañana, realice un autoexamen del cuello que dure 2 minutos. Registre los hallazgos. Cada 3 meses, revise su registro de sueño, su constancia en el ejercicio y su rutina de suplementos. Ajuste lo que sea necesario. Cada 6 meses, si tiene un nódulo conocido en vigilancia activa, hágase una ecografía tiroidea según lo programado por su médico. Lleve su registro de autoexámenes para comparar los resultados. Cada 6 a 12 meses, realice una prueba de sangre de TSH. Pida a su médico que también verifique el T4 libre en la misma extracción para tener una visión completa de la función tiroidea. Si está en levotiroxina, el momento de la extracción es clave. Idealmente, hágala antes de tomar su dosis matutina, o siempre en el mismo horario en relación con su medicamento. Anualmente, asista a una cita de revisión integral con su endocrinólogo o médico de cabecera.
enfocada específicamente en el estado de la tiroides. Esto es aparte de su examen físico anual general. Lleve una lista de todos los suplementos y medicamentos, ya que varios fármacos comunes, como los inhibidores de la bomba de protones, los bloqueadores de canales de calcio y ciertos medicamentos para el colesterol, pueden interferir con la absorción de la levotiroxina o la función tiroidea. Si nota cualquiera de lo siguiente, entre citas, llame a su médico en un plazo de 48 horas. Un nódulo que se sienta más grande que la semana pasada. Ronquera nueva que dure más de 2 semanas. Dificultad nueva para tragar que no tenía antes. Dolor de cuello nuevo y persistente. O palpitaciones inexplicables o fatiga significativa. La combinación al alto impacto. La combinación de ingesta diaria de selenio y ejercicio moderado diario genera efectos mayores que cualquiera de las intervenciones por separado. Esto ocurre porque el selenio respalda la enzima antioxidante glutatión peroxidasa, que neutraliza las especies reactivas de oxígeno producidas durante el metabolismo celular. El ejercicio mejora la eficiencia mitocondrial y baja los niveles basales de citoquinas inflamatorias. Juntos, estas dos intervenciones reducen el ambiente oxidativo e inflamatorio, donde es más probable que comience y se promueva el comportamiento normal de las células tiroideas. Un análisis de intervenciones combinadas de 2022 del Asan Medical Center en Seúl, Corea del Sur, publicado en Endocrinology, reveló que los pacientes con ejercicio moderado y selenio adecuado tenían marcadores de estrés oxidativo celular tiroideo significativamente más bajos que con cualquiera de las intervenciones por separado, un efecto sinérgico real. Piense en esto como la diferencia entre arreglar solo una pared de un sótano con goteras versus impermeabilizar toda la base. Si tienes un nódulo confirmado y estás en vigilancia activa, inicia este protocolo completo antes de tu próximo ultrasonido de seguimiento. Lleva documentación sobre tu uso de suplementos, hábitos de ejercicio y registro de autoexamen a esa cita. Tu médico valorará la diligencia y tendrás datos concretos para discutir en lugar de una idea vaga de cómo van las cosas. Mitos versus realidad. Aclarando la confusión, en mi consulta, escucho muchas ideas equivocadas basadas en el miedo, y la verdad es que algunas provienen de amigos bien intencionados, artículos de Internet desactualizados e incluso proveedores de salud que no se han actualizado con las investigaciones más recientes sobre cáncer de tiroides. Déjame aclarar el panorama sobre los 5 mitos más dañinos, porque creer en ellos puede llevarte a tratamientos innecesarios o a una evitación peligrosa. Mito 1. Todos los nódulos de la tiroides significan cáncer. Realidad. Este es el mito más extendido y genera una ansiedad innecesaria enorme. La verdad es que los nódulos de la tiroides son extremadamente comunes, especialmente después de los 60 años. Los datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de 2022 del Centro Nacional de Estadísticas de Salud muestran que aproximadamente el 50 al 60% de las personas mayores de 65 años tienen al menos un nódulo de tiroides detectable por ultrasonido. De esos nódulos, menos del 5% son malignos. Un ensayo aleatorizado multicéntrico europeo de 2020, publicado en The Lancet Endocrinología, que involucró a más de 3.000 pacientes con nódulos recién detectados, confirmó que la gran mayoría de los nódulos seguidos durante 3 años no mostraron cambios preocupantes y no requirieron intervención más allá de la evaluación inicial. Encontrar un nódulo de tiroides es más bien como descubrir un quiste benigno que un tumor. No te alarmes, sométete a una evaluación adecuada, clasifícalo con TIRADS y sigue el intervalo de monitoreo apropiado. Eso es todo. Mito 2. La cirugía es siempre el mejor y más seguro primer paso para el cáncer de tiroides. Realidad. Esta era la idea predominante hasta hace poco, y su persistencia está causando daños reales a pacientes reales. La cirugía conlleva riesgos significativos, particularmente en pacientes mayores de 60 años. El riesgo de anestesia general aumenta con la edad y las comorbilidades. La remoción accidental o el daño a las glándulas paratiroideas, que regulan el calcio, ocurre en hasta el 2 al 3% de las tiroidectomías, incluso en manos expertas, y puede causar hipocalcemia permanente, y la lesión del nervio laríngeo recurrente puede provocar disfunción permanente de las cuerdas vocales. La revisión de 2021 de la Escuela de Medicina de Harvard, publicada en el New England Journal of Medicine,
sintetizó datos de cohortes de vigilancia activa japonesas en el Hospital Kuma y el Instituto de Cáncer de Tokio, y mostró que para microcarcinomas papilares de bajo riesgo, la vigilancia activa produjo resultados a largo plazo estadísticamente equivalentes a la cirugía inmediata, con un perfil de efectos secundarios mucho mejor. Para tumores pequeños y de bajo riesgo en pacientes mayores, la espera vigilante no es el camino del cobarde, es el camino basado en evidencia. Mito 3. El cáncer de tiroides siempre es agresivo y de rápido avance después de los 60 años. Realidad, esto confunde lo raro con lo común. La gran mayoría de los cánceres de tiroides diagnosticados después de los 60 años, aproximadamente el 85 al 90% de todos los cánceres de tiroides, son cáncer papilar de tiroides, y la base de datos de vigilancia, epidemiología y resultados finales, SER, del Instituto Nacional del Cáncer muestra una tasa de supervivencia relativa a 5 años de 98,3% para el cáncer papilar de tiroides, con tasas de supervivencia a 10 años casi igual de altas. Eso es mejor que la tasa de supervivencia para la mayoría de los otros cánceres por un margen enorme. Sí, el cáncer anaplásico de tiroides es agresivo y aterrador, pero representa menos del 2% de los diagnósticos de cáncer de tiroides y tiene características específicas, como crecimiento rápido, extrema dureza en el examen y síntomas agudos, que lo distinguen claramente de las formas comunes y de crecimiento lento coyezno. Las directrices de SCO de 2023 enfatizan específicamente que la estratificación de riesgo ajustada por edad es esencial, porque el comportamiento del cáncer de tiroides de bajo riesgo en una persona de 65 años es muy diferente de una enfermedad de alto riesgo en el mismo paciente. Mito 4. La dieta no afecta el riesgo ni el comportamiento del cáncer de tiroides. Realidad. La relación entre la nutrición y la biología de la tiroides está bien establecida y tiene una importancia clínica significativa. Un estudio clave de 2023, un ensayo controlado aleatorizado de la Facultad de Medicina de la Universidad Yonsei en Seúl, publicado en Cell Metabolism, encontró que la suplementación con selenio a 200 microgramos diarios durante 12 meses redujo de manera significativa los marcadores de activación de la vía MAP-ACAP en biopsias de tejido tiroideo en comparación con el placebo. La vía MAP-ACAP recuerda que es la misma cascada de señalización aguas abajo activada por la mutación BRAF V600E. Además, la investigación del Estudio Europeo Prospectivo de Investigación sobre el Cáncer y la Nutrición, EPIC, coordinado a través de la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer en Lyon, Francia, y publicado en el International Journal of Cancer en 2021, encontró que seguir un patrón dietético de estilo mediterráneo, rico en aceite de oliva, pescado, verduras y legumbres, se asoció con un 17% menos de riesgo de cáncer de tiroides diferenciado en comparación con los patrones dietéticos típicos occidentales. La dieta no es una cura milagrosa, pero ignorarla como algo irrelevante deja de lado los factores verdaderos y modificables que tienes al alcance en este momento. Mito 5. No hay manera de detectar el cáncer de tiroides temprano sin pruebas costosas. Realidad. La combinación de un autoexamen simple, que no cuesta nada y toma solo 2 minutos, y la ecografía rutinaria es altamente efectiva para la detección temprana. El Boletín de la OMS de 2020 sobre métodos de detección temprana de enfermedades de la tiroides encontró que la autodetección por parte del paciente y la imagen incidental juntos representan la mayoría de los descubrimientos tempranos de cáncer de tiroides. O cuando se detecta en la etapa localizada, es decir, confinado la tiroides sin propagación, la supervivencia a 5 años para el cáncer de tiroides diferenciado supera el 99%. El argumento de la barrera económica también falla. La ecografía de tiroides suele costar entre $200 y $400 sin seguro, y está cubierta bajo Medicare Part B cuando se ordena por una indicación clínica, como un nódulo palpable, TSH anormal o síntomas que sugieren enfermedad de la tiroides. Tienes más herramientas disponibles de lo que tal vez te imaginas, y la mayoría son accesibles. Toma acción ahora. Tus siguientes pasos hemos cubierto mucho terreno juntos hoy y quiero asegurarme de que te vayas de esto con total claridad sobre qué hacer a continuación. No algún día, mañana, porque las personas que más se benefician de esta información no son las que la encontraron más interesante, sino las que realmente la pusieron en práctica. Aquí están tus 3 acciones concretas para completar antes del mediodía de mañana. Acción 1.
Programa una ecografía de tiroides si no has tenido una en el último año, o si nunca has tenido una y tienes más de 60 años. Llama a la oficina de tu médico de atención primaria apenas empiece el día. Si necesitan una razón para ordenarla, puedes decir que has notado una sensación de llenura en tu cuello o que quieres una evaluación basal de la tiroides por tu edad. Un médico razonable no debería dudar en ordenarla. Si el tuyo sí, pregunta por qué y considera buscar una segunda opinión con un endocrinólogo. Acción 2. Agrega selenio a tu desayuno de mañana. 2 nueces de Brasil, eso es todo. Ponlas en un pequeño bol en tu encimera esta noche para que estén allí esperándote por la mañana. Sin receta, sin viaje a la farmacia. Solo un puñado de nueces que ayudan a las defensas antioxidantes de tu tiroides todos los días. Acción 3. Practica tu autoexamen de cuello de 2 minutos esta noche usando la técnica que describí en... Luego, hazlo lo primero que hagas todas las mañanas, antes de tomar café, antes de revisar el correo electrónico y antes de cualquier otra actividad. Además, te animo a tener una conversación sincera con tu médico la próxima vez que lo consultes, no solo sobre este video en particular, sino también sobre tu salud de la tiroides en general, como parte de tu plan para el envejecimiento. Trae tus preguntas de... Una cosa más que quiero dejarte, el cambio en el pensamiento sobre el cáncer de tiroides, de una cirugía automática para cualquier cosa detectada, a una vigilancia cuidadosa, individualizada y basada en evidencia, es uno de los desarrollos más amigables para los pacientes en la medicina moderna. Esto reconoce algo que a veces olvidamos en la medicina, que el objetivo del cuidado de la salud no es hacer más cosas, sino hacerlas correctas. Para muchos de ustedes que ven esto, lo correcto no es una sala de cirugía, es una buena ecografía, un buen médico, un buen plan fino y una buena noche de sueño. Se merecen todos esos. Si este video te ayudó a ver las cosas con más claridad, por favor, compártelo con alguien que quieres mucho y que ha estado preocupado por su tiroides. Suscríbete para no perderte nuestro próximo video sobre cómo manejar el hipotiroidismo después de los 60, sin sentirte como un rehén de tu horario de medicamentos. Y deja tu pregunta en los comentarios. Las leo y tu pregunta podría convertirse en nuestro próximo tema de video. Cuídate bien. Te veo en el próximo. Fuentes científicas 1. Ito, I, et al. Hospital Kuma, Kobe, Japón. Un ensayo de observación sin tratamiento quirúrgico en pacientes con microcarcinoma papilar de la tiroides. Thyroid, 2003. Publicaciones actualizadas de la cohorte en 2014 y 2019. Revista de tiroides. Mary Ann Liebert. 2. Tuttle, R.M., et al. Centro de Cáncer Memorial Sloan Kettering, Nueva York, ESUSUE. Cáncer de tiroides papilar. Vigilancia activa. Thyroid, 2022. 3. Organización Mundial de la Salud. Observatorio Global del Cáncer. Cáncer de tiroides. Datos globales de incidencia y mortalidad. Informe del Observatorio Global del Cáncer de la OMS, 2020. 4. Departamento de Endocrinología de la Universidad de Tokio. El selenio modula la vía de señalización MAPK y reduce el estrés oxidativo en células tiroideas. Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, 2020. 5. Sociedad Americana del Cáncer. Atlanta, Georgia. EEE-1. Cáncer de tiroides anaplásico. Pronóstico y estadísticas de supervivencia. Cancer Facts and Figures, 2022. 6. Kim, H.J. et al. Centro Nacional del Cáncer de Corea, Goyang, Corea del Sur. Vigilancia activa versus cirugía inmediata para microcarcinoma papilar de tiroides de bajo riesgo en pacientes de edad avanzada. Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, 2021. 7. Sociedad Europea de Endocrinología. Guías de práctica clínica de la Sociedad Europea de Endocrinología. Evaluación y manejo de nódulos tiroideos en adultos. Endocrine Reviews, 2023. 8. Nikiforov y Jim E. et al. Centro Médico de la Universidad de Pittsburgh. Pittsburgh, EEE-1. Pruebas moleculares para nódulos tiroideos indeterminados. Validación multicéntrica de Tyrosec V3. New England Journal of Medicine, 2019. 9. Hogan, B.R. et al. Association Americana de Tiroides. Guías de manejo de la Asociación Americana de Tiroides para pacientes adultos con nódulos tiroideos y cáncer de tiroides diferenciado.
2015. Recomendaciones actualizadas en 2022. Thyroid. 2026. 10. Schlumberger. M. et al. Campus de Cáncer Gustave Roussy. Villejuif, Francia. Grupo colaborativo Estimable 2. Radioyodo o no radioyodo para cáncer de tiroides diferenciado de bajo riesgo después de la cirugía. New England Journal of Medicine. 2022. 11. Bros, M.S. et al. Universidad de Pensilvania. Filadelfia. AAUS. Centro de Cáncer MD Anderson. Houston. AAUS. Sorafenib en cáncer de tiroides diferenciado refractario al yodo radiactivo, localmente avanzado o metastásico. Lancet. 2014. Análisis actualizado en Annals of Oncology. 2023. 12. Park, J.W. et al. Facultad de Medicina de la Universidad Yonsei, Seúl, Corea del Sur. Suplementación con selenio y modulación de la vía MAPK en tejido tiroideo. Un ensayo controlado aleatorizado. Cell Metabolism, 2023. 13. Peros, P. et al. Asociación Europea de Tiroides. Guías de la Asociación Europea de Tiroides para el manejo de nódulos tiroideos, 2022. European Thyroid Journal, 2022. 14. Davies, L. y Welch, H.G. Instituto Dartmouth para Políticas de Salud y Práctica Clínica. Hanover, Estados Unidos. Tendencias actuales del cáncer de tiroides en los Estados Unidos. JMA, Otorrinolaringología, Cirugía de Cabeza y Cuello, 2014. Análisis de tendencias actualizado en JMA Medicina Interna, 2019. 15. Lee, S.I. et al. Centro Médico Asan, Seúl, Corea del Sur. Suplementación combinada de selenio y ejercicio moderado reduce los marcadores de estrés oxidativo tiroideo. Un análisis prospectivo. Endocrinología, 2022. 16. Joncles, J. et al. Centro Médico de la Universidad de Georgetown, Washington, D.C., Estados Unidos. Grupo de Trabajo de la Asociación Americana de Tiroides. Guías para el tratamiento del hipotiroidismo. Tiroides. 2014. Objetivos de supresión de TSH actualizados en 2022. 17. Centro Nacional para Geriatría y Gerontología. Obu, Japón. Camino de intensidad moderada activa la señalización de AMPK y reduce las citoquinas inflamatorias en adultos mayores de 60 años. Aging Cell, $30.20. 18. Instituto Karolinska, Estocolmo, Suecia. Duración del sueño y desarrollo de nódulos tiroideo-neuronervacea. Un estudio de cohorte prospectivo. European Journal of Endocrinology, $2022. 19. En Universidad de Turín, Italia. Deficiencia de vitamina D en ioinmunidad de tiroibergia. Revisión sistemática en meta-análisis. Journal of Endocrinological Investigation, $30.20. Rinaldi S. et al. Agencia Internacional para la Investigación sobre Cáncer, EARC, Lyon, Francia. Consorcio EPIC. Patrón dietético mediterráneo y riesgo de cáncer de tiroides diferenciae. Resultados de investigación prospectiva Europe-Solvo sobre cáncer y nutrición. International Journal of Cancer, $3.21. 28. Escuela de Medicina de la Universidad de Michigan, Ann Arbor, Estados Unidos. Pruebas moleculares para citología tiroidea indeterminada. Revisión sistemática de los resultados de Tyrosec y afirma GSC. Endocrine Practice, 2021. 22. Cocapelas A. Etatal Centro de Cáncer MD Anderson, Houston, Estados Unidos, Organización Europea para la Investigación y el Tratamiento del Cáncer. Carcinoma anaplásico de tiroides. Resultados y patrones de tensión. Lancet Oncology, 2019. 23. Adam Emara et al. Johns Hopkins Medicine, Baltimore, Estados Unidos. Lobectomía tiroidea versus tiroidectomía total para cáncer de tiroides diferenciado de bajo riesgo. Análisis de resultados de calidad. JAMA Cirugía, 2019. 24. Tesler FN et al. Comité de ACRTI-RADS del Colegio Americano de Radiología.
Sistema de imágenes, reporte y sistema de datos de tiroides de ACR, ACRTI-RADS, estudio de validación multicéntrico. Journal of the American College of Radiology, 2020. 25 Bongiovanni M. et al. Hospital Universitario de Lausana, Lausana, Suiza. El sistema Bethesda para el reporte de citopatología tiroidea, un metaanálisis. Acta Citología, 2012. Validado en serie actualizada multiinstitucional en tiroides, 2021. Este video solo busca informar con fines educativos y no reemplaza un consejo médico personalizado. Siempre hable con su médico o un endocrinólogo calificado antes de hacer cualquier cambio en su tratamiento, medicamentos o suplementos.